16. No empieces mañana, inicia hoy. Así que empezamos. Durante años creí que liderar era resistir más que nadie, que significaba ser el primero en llegar y el último en irse, que implicaba sostener con las manos lo que ya se estaba cayendo a pedazos y sonreír mientras lo hacía para que otros no notaran el temblor. Me tocó liderar en el caos, no en escenarios ideales, no en estructuras funcionales, sino en lugares donde todo ya estaba roto antes de que yo llegara. Equipos desmotivados, sistemas colapsados, procesos inexistentes, barcos prácticamente hundidos. Y aún así, alguien tenía que hacerse cargo del timón. Y lo hice como lo hacen quienes todavía creen que el esfuerzo tiene sentido. Me entregué por completo al trabajo, trabajé el doble, luego el triple. Cubrí ausencias, asumí responsabilidades que no eran mías. Tomé decisiones que otros evitaban. Donde había desorden, puse estructura. Donde había indiferencia, intenté sembrar compromiso. Y funcionó. Los indicadores empezaron a mejorar. Lo que antes era el peor servicio comenzó a destacar. Los pacientes lo notaban. La diferencia era evidente. Llegaron las felicitaciones, los diplomas, los aplausos. Por un momento parecía que todo valía la pena. Pero fue justo ahí cuando empezó a cambiar todo, porque cada reconocimiento venía acompañado de algo más. Más tareas, más responsabilidades, más carga, más exigencia. No como un premio, sino como una consecuencia inevitable. Como si haber demostrado capacidad significara automáticamente que debía absorber todo lo que otros no podían o no querían hacer. El buen desempeño dejó de ser un logro y se convirtió en una trampa. Así entendí lo que hoy llamo la paradoja del buen desempeño. Cuando mejor haces tu trabajo, más trabajo te dan, pero no necesariamente más reconocimiento real, ni mejores condiciones, ni equilibrio. El sistema no reorganiza para repartir mejor la carga. Simplemente se apoya en quien sabe que no va a fallar. Y ahí empezó el desastre. Personal que se jubilaba y nunca era reemplazado. Funciones que se acumulaban sin redistribución. Expectativas que crecían sin límite. Porque yo había demostrado que podía. Porque había dado demasiado en demasiado poco tiempo. Ser responsable se convirtió en una invitación al abuso. Y no fue inmediato entenderlo. Al principio lo justificas, piensas que es temporal, que es una etapa, que luego vendrá el reconocimiento real, el equilibrio, la estabilidad, pero no llegó. En algún punto empiezas a ver con claridad algo incómodo. No se trata solo de ser buen trabajador, no se trata solo de hacer bien las cosas, porque en muchos entornos, mientras mejor trabajas, más se normaliza que cargues con todo. Y entonces empiezas a observar. Observas a quienes dan lo mínimo, a quienes no se esfuerzan más allá de lo necesario, a quienes mantienen un perfil bajo, constante, sin sobresalir demasiado. Y por primera vez lo juzgas, lo justificas, los entiendes, porque el sistema les enseñó eso, les enseñó
que destacar no siempre trae recompensa, sino desgaste. Que dar más no necesariamente significa recibir más. Que el equilibrio mental a veces depende de no cruzar esa línea invisible donde pasas de ser eficiente a ser explotado. Y en paralelo aparece otra verdad aún más dura. Nunca serás suficiente. No para una sociedad cuyos estándares no te incluyen. No para un sistema que no valora lo diferente. No para entornos que priorizan la apariencia sobre la capacidad. No para estructuras que aún resisten ser lideradas por mujeres. No para espacios donde caer bien pesa más que hacer bien las cosas. No para contextos donde la ética es una desventaja en medio de la corrupción. Nunca serás suficiente si no encajas en lo que esperan ver, aunque superes todo lo que esperan lograr. Y esa es quizás la mayor contradicción de todas. Puedes transformar un servicio entero, puedes elevar estándares, puedes impactar vidas y aún así no ser considerado suficiente bajo ciertos criterios arbitrarios. Eso desgasta de una forma distinta. No es el cansancio físico, es el desgaste emocional de entender que el mérito no siempre es el factor decisivo, que hay variables invisibles, injustas, silenciosas, que pesan más de lo que deberían. Y entonces llega el punto de quiebre. No necesariamente un colapso, sino una comprensión profunda. Entiendes por qué muchos dejan de dar más. Entiendes por qué algunos se protegen hacia solo lo justo. Entiendes por qué el sistema, tal como está, no incentiva la excelencia sostenible, sino el agotamiento progresivo de quienes sí se comprometen. Y también entiendes algo más importante, que liderar no debería significar sacrificarse hasta desaparecer, que la responsabilidad no debería ser una condena, que el valor de una persona no puede medirse únicamente por cuánto aguanta, que darlo todo en un sistema que no sabe cuidar a quien da no es virtud, es riesgo. Y ahí empieza otro tipo de liderazgo, uno más consciente, más estratégico, más humano, incluso contigo mismo. Porque no se trata de dejar de ser bueno en lo que haces, se trata de no permitir que eso se convierta en tu punto de quiebre. Se trata de entender que el verdadero cambio no solo está en levantar barcos hundidos, sino en cuestionar por qué siempre hay barcos hundidos y por qué siempre son los mismos los que tienen que rescatarlos. Y sobre todo se trata de decidir con lucidez, no con lupa, hasta dónde estás dispuesto a dar sin perderte en el proceso. Y después de esa comprensión no viene alivio inmediato, viene algo más complejo, viene el silencio, un silencio interno en el que empiezas a cuestionarlo todo. Ya no reaccionas igual ante los aplausos, porque aprendiste a escuchar lo que viene detrás de ellos. Ya no te emocionan los reconocimientos, porque sabes que muchas veces son antesala de más carga, no de mejores condiciones. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo el sistema identifica rápidamente a quienes resuelven y los convierte en solución permanente. Cómo los problemas estructurales
nunca se corrigen de raíz, porque siempre hay alguien que los sostiene temporalmente. Como la excelencia individual muchas veces tapa la incompetencia organizacional. Y entonces te haces una pregunta incómoda, incomodísima. ¿Cuántas cosas funcionan solo porque alguien se está desgastando en silencio? Ahí cambia tu forma de ver el liderazgo, porque antes liderabas desde el sacrificio. Ahora empiezas a entender que eso no siempre es sostenible, que liderar no debería ser sinónimo de cargar con todo, sino de construir algo donde no todo dependa de una sola persona. Pero claro, eso no siempre es bien recibido, porque cuando dejas de absorberlo todo, el sistema se resiente. Cuando empiezas a poner límites, incomodas. Cuando dices, esto no me corresponde, rompes una dinámica que ya se había normalizado. Y ahí aparece otra presión, la culpa, esa sensación de que estás fallando, de que podrías hacer más, de que estás dejando caer algo que antes sostenías. Aunque racionalmente sepas que no es tu responsabilidad cargar con todo, emocionalmente cuesta soltar, porque te acostumbraron a medir tu valor por tu capacidad de aguante. Pero hay un punto en el que entiendes algo fundamental. No todo lo que puedes hacer debes hacerlo. Y esa idea, aunque sencilla, cambia completamente la forma de vivir el trabajo. Empiezas a observar con más claridad las dinámicas invisibles. El reconocimiento que no se traduce en mejores realidades. La meritocracia que funciona solo en el discurso. Las oportunidades que no siempre dependen del desempeño. Las decisiones que responden más a percepciones que a resultados. Y entonces, poco a poco, se rompe una ilusión. La ilusión de que si haces todo bien, todo va a salir bien para ti. Porque no siempre es así. Hay factores que no controlas, hay sesgos, hay estructuras ridículas, hay culturas organizacionales que no están diseñadas para cuidar a quienes más aportan, sino para sostenerse a cualquier costo. Y en ese punto muchos caminos se abren. Algunos deciden irse, otros se quedan, pero cambian su forma de estar. Otros bajan el ritmo, no por falta de compromiso, sino por supervivencia. Otros siguen igual hasta que el cuerpo o la mente ya no puedan más. Y ninguno de esos caminos es simple, porque todos implican una renuncia. Renunciar a una idea, a una expectativa, a una versión de uno mismo que creía que el esfuerzo siempre sería suficiente. Pero también en medio de todo eso aparece algo nuevo, la lucidez. Empiezas a diferenciar entre compromiso y autoexplotación, entre responsabilidad y sobrecarga injusta, entre liderazgo y sacrificio desmedido. Y esa diferencia es clave, porque te permite reconstruirte desde otro lugar, un lugar donde sigues siendo capaz, sigues siendo profesional, sigues siendo alguien que transforma, pero ya no a costa de tu estabilidad. Empiezas a elegir mejor tus batallas. No todo merece tu energía, no todo necesita que intervengas, no todo tiene que resolverse a través de ti. Y eso, aunque parezca pequeño,
es profundamente revolucionario para alguien que siempre sostuvo todo. También cambia tu forma de ver a los demás. Dejas de juzgar tan rápido. Entiendes que cada persona está lidiando con su propio límite, que no todos pueden ni deben vivir en un estado constante de exigencia extrema. Y entonces el liderazgo se transforma. Ya no se trata de ser el que más hace, sino de generar condiciones donde otros también puedan sostener, participar, crecer sin romperse en el proceso. Pero eso requiere algo que muchos sistemas no tienen: conciencia, porque un sistema inconsciente seguirá premiando el exceso con más exceso, seguirá confundiendo disponibilidad con compromiso, seguirá viendo la resiliencia como un recurso infinito, cuando en realidad es limitado. Y ahí es donde surge una decisión personal inevitable. Te adaptas al sistema o redefines tu forma de habitarlo. Porque cambiar el sistema completo no siempre está en tus manos, pero cambiar tu relación con él sí. Y eso no significa rendirse, significa ser estratégico, significa entender que tu valor no depende de cuánto te desgastes, que tu profesionalismo no se mide por cuánto sacrificas tu vida personal, que tu liderazgo no necesita validarse a través del agotamiento. Significa algo más difícil: sostener tu nivel sin perderte a ti mismo. Y eso implica poner límites incluso cuando no son bien vistos. Implica decir no cuando antes decías sí automáticamente. Implica tolerar la incomodidad de no cumplir expectativas irreales, pero también implica algo liberador: dejar de intentar ser suficiente para un sistema que nunca definió claramente qué es suficiente. Porque al final esa es la trampa más grande: correr detrás de un estándar que siempre se mueve, que nunca se alcanza, que siempre pide más. Y cuando dejas de correr en esa dirección, no es que dejes de avanzar, simplemente empiezas a avanzar hacia otro lugar. Un lugar donde el trabajo no te consume por completo, donde el reconocimiento no es la única fuente de validación, donde tu valor no depende exclusivamente de tu rendimiento. Un lugar donde puedes seguir siendo excelente, pero también estar en paz. Y esa paz, desde todo lo vivido, no es poca cosa. Es probablemente el logro más grande de todos.
16 completo. Nos vemos mañana.